Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este domingo, a este tiempo de celebración como familia en la confraternidad de la Colina Campestre. Estamos en una serie que hemos llamado El surgimiento de la nueva normalidad, tratando de responder dos preguntas. Si puedes encontrar tú mismo una nueva normalidad, o cómo se va a ver la vida después del coronavirus. Hoy en nuestra segunda enseñanza quisiera volver a enfatizar que esta noche, domingo, vamos a enviar nuestra guía de reflexión. Invitamos a que los miembros personalmente, en familia, los amigos invitados, puedan tener esta guía y durante la semana pensar o reflexionar en alguna oportunidad acerca de lo visto en el día de hoy, para así realmente poder sacar más beneficio de estas enseñanzas. También quiero recordar que el próximo miércoles tenemos en nuestros 3 horarios nuestras reuniones virtuales de oración a las 7 de la mañana, a las 12 del día y a las 8 de la noche. Les esperamos a todos los que puedan conectarse en alguno de estos horarios. Estaremos enviando las respectivas invitaciones. Permítame orar para iniciar este tiempo de reflexión. Señor nuestro, gracias por el día de hoy, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por tu cuidado durante este tiempo. Oramos por tu provisión en todo sentido para cada hogar. Señor, tú eres un Dios fiel, generoso. Aún en medio de estas circunstancias de pandemia, tu amor y tu gracia persiste y es amplia y es más grande que nuestras necesidades. Rogamos que estés acompañando a cada persona y a cada persona particularmente que pueda estar enferma en este tiempo. Que tú los bendigas con el maravilloso don de la salud. Señor, en el día de hoy enséñanos a vivir sabiamente, a prepararnos para afrontar esta nueva normalidad, pero no como veníamos haciendo las cosas anteriormente, sino con tu guía, con tu dirección y esperando realmente que tu evangelio sea una realidad en nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. El tema de hoy que nos ocupará en esta reflexión es ¿por qué no podemos salvarnos a nosotros mismos? No sé si a ti te pasa que hay algunas cosas en particular que ocurren a nuestro alrededor que nos desesperan, que nos descontrolan un poco, que nos hacen sentir incómodos. Por ejemplo, en mi caso, algo que me molesta o que no me es tan fácil de manejar son, por ejemplo, las largas filas. Hacer filas para cualquier circunstancia es algo que no es tan cómodo. También, sobre todo en esta temporada, ha sido difícil cuando el internet se pone lento. ¿A usted no le ha pasado en este tiempo que tienes que enviar trabajos, conectarte con alguien y ese internet está lento y como que parece que no es posible realizar tu tarea? Otro elemento que a mí me saca a veces de control son el tráfico en Bogotá. Es molesto para mí, pero creo que no solamente es molesto para mí, sino cuando yo me molesto generalmente afecto también a las personas a mi alrededor. Son como esas especies de mini crisis que revelan todavía las luchas que uno tiene, las dificultades o el momento de ánimo que estamos viviendo en determinada situación. Las crisis revelan quién eres. No podía decir que estos ejemplos que mencioné anteriormente realmente son crisis. Son situaciones que nos incomodan, pero en esta crisis sí podemos decir que las crisis revelan quién somos en realidad. No solamente afecta nuestra vida, sino a las personas que están a nuestro alrededor. Como decíamos hace 8 días, esta crisis nos ha mostrado varias cosas
que tal vez no conocíamos de nosotros mismos, varias dificultades que estamos viendo que necesitamos seguir tratando. También puede ser que haya revelado cosas muy buenas personales o de nuestra familia, pero recordemos que estamos enfrentando una crisis mayor. Creo que en la historia de este mundo, de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial, como dicen algunos historiadores de la actualidad, tal vez no habíamos tenido un episodio tan crítico como el que estamos viviendo en este momento. Pero es justamente en esta situación cuando a veces nos vemos obligados a una nueva normalidad, cuando las cosas han tenido que cambiar en muchos casos a la fuerza, cuando cobra sentido o puede tener sentido el Evangelio en nuestras vidas. El Evangelio de Jesús, que realmente nos ayude en esa transformación, en esa posibilidad de una nueva normalidad. Las crisis, también veíamos hace 8 días, o situaciones como la que estamos viviendo, pueden ayudarnos a la fuerza, como ha ocurrido en esta ocasión, a reiniciar, a reinventarnos, a buscar nuevas formas de hacer las cosas. En nuestra cultura esto lo estamos enfrentando en este momento. Espero que como personas también estemos pudiendo reflexionar y estar haciendo estos ajustes, también como familia, así como también lo estamos haciendo como iglesia. Como dije, muchos de estos ajustes de la normalidad nos ha tocado a la fuerza. El trabajo que hemos perdido y hemos tenido que tener otra actividad, tal vez el curso que no hemos podido terminar o el viaje que no se ha podido realizar, pero tal vez esto nos está dando la oportunidad, como dije igualmente hace 8 días, de poder enfocarnos en otras cosas, en otras prioridades que tal vez puedan dar mejor resultado en nuestra vida. Tal vez, no sé si sientas lo mismo que a veces yo siento. Siento como un deseo de volver otra vez a la normalidad. Es decir, a poder salir de casa sin preocuparme de todas las medidas higiénicas, si puedo saludar, si puedo dar un abrazo, si hay que desinfectar todas las cosas que traemos a casa. Quisiéramos como que desapareciera todo esto de un momento a otro, poder ir al supermercado, al centro comercial, a la playa, podemos ir a reunirnos con nuestros amigos, cenar fuera de casa, ir al campo, en fin. Pero esto no va a ser la realidad que vamos a enfrentar aún después que toda esta situación esté un poco más bajo control. Como alguien decía, es difícil volver a la normalidad cuando desaparece lo normal. Todos los expertos en estudios sociales están diciendo la gran cantidad de cambios, toda la cantidad de duelos que hemos tenido que hacer y tendremos que hacer frente a nuestros hábitos, cultura y como veíamos hace 8 días, pérdidas. Muchas cosas cambiaron a partir de marzo, por lo menos en nuestro país, marzo de este año, marzo del 2020. Pero también decíamos, y hoy quisiera volver a retomar esa idea, hay algunas cosas de las que perdiste, de las que yo perdí, que no valían tanto la pena, que tal vez me están ayudando a ver el futuro de una forma más real, con mayor esperanza, a realmente poder invertir en las cosas que son importantes. Porque así como hemos perdido cosas que tal vez no valen la pena, tal vez esta pandemia nos ha mostrado otras cosas que debemos priorizar más, que debemos edificar más nuestra vida en estas. Y poníamos el ejemplo hace 8 días como una venta de garaje, donde hemos recogido algunas cosas que ya no utilizamos tanto, que tal vez al comienzo pagamos el valor completo
de cada uno de estos elementos, pero ya cuando los sacamos a esta venta de garaje, ya pues tienen un precio mínimo. Podemos deshacernos de estas cosas sin mayor problema. Esperamos o espero que estas situaciones, estos momentos nos haya ayudado a pensar, a repensar qué cosas de lo que hacemos diariamente no es tan necesario y que podemos cambiar en realidad. En el día de hoy vamos a concentrarnos a un elemento de la cultura que generalmente creo que es la oportunidad en esta crisis de poder transformar. Yo realmente espero que esta crisis genere esos cambios en nuestra cultura para que podamos ser una sociedad mucho más igualitaria, justa, llena de amor, de comprensión, de identificación unos con otros. Esperamos que así sea. Pero para analizar una cultura en el día de hoy es necesario analizar las historias, los ejemplos de historia, las historias tipo, las narrativas que se pretenden transmitir en todos los medios, generalmente están revelando una historia que se vende por todos los medios de comunicación. Hoy voy a compartir una narrativa que varios pensadores cristianos, entre ellos el señor Mark Sayers, pastor en Melbourne, Australia, con un grupo de personas han estado realmente pensando, anotando y sacando conclusiones para mí muy importantes y de tremenda trascendencia. Lo están comunicando en varios foros cristianos de las realidades que están moviendo nuestro mundo y cómo es necesario cambiar. Muchos de estos pensamientos que tengo en el día de hoy vienen de este autor. La realidad del día de hoy es que, por lo menos mayormente en Occidente, esta es la narrativa que está guiando la sociedad. Esta es la historia que se pretende vender a cada persona, a cada familia en esta sociedad contemporánea. Es la siguiente, sobre todo en los últimos 20 años, es así. Naciste bueno, todos nacimos buenos, pero algo sucedió en el camino y tu ser interior resultó herido. Por cualquier causa, por escasez económica, por rechazo, por abuso, por traumas, porque no te iba bien en el colegio, porque sufriste matoneo, porque tuviste una enfermedad crónica, por muchas razones. Se dice que algo sucedió en nuestro interior que afectó nuestro papel y nuestro desempeño en el mundo de hoy. Debemos entonces, según esta narrativa, encontrar tu verdadero yo. Encontrar tu verdadero yo es el propósito de la vida. Y muchos, en el día de hoy hay cientos, miles de seminarios tratando de buscar, de ir en esa dirección. Personas que salen a recorrer el mundo, cambian de estudios, se ponen a practicar meditación, yoga, tratando de alcanzar este objetivo que plantea esta narrativa del día de hoy. Continúa y dice, y el camino final, el destino, hacia la verdadera felicidad, satisfacción y placer. Ese es el destino final que todo ser humano supuestamente debe alcanzar. Cualquier forma de dificultad, compromiso, retroceso o restricción es una amenaza para encontrar quién debes ser y tu máxima satisfacción. Por eso es que en muchas ocasiones los amigos son un estorbo, la iglesia es un estorbo, cualquier cosa que me implique compromiso, que me traiga restricciones, aún puede ser mis padres, mi esposa, mi esposo, lo que diga el jefe, mis compañeros de trabajo, el terapeuta. Vivimos en una sociedad que no quiere que los individuos sean presionados por nada, ni adquirir ningún tipo de compromiso. Y termina esta historia
del día de hoy. Libérate de todos los límites y enfréntate a cualquier opresión y te encontrarás a ti mismo. El resultado de vivir esta narrativa que se transmite por todo Occidente, en medios de comunicación, en foros, es la historia que está detrás del pensamiento del día de hoy. El resultado que trae es una búsqueda constante de reconocimiento, de realización personal y de popularidad. Reconocimiento de aquellos que comparten nuestra misma ocupación o nuestro mismo nivel familiar. Queremos que seamos reconocidos por aquellos que consideramos iguales o superiores, por nuestros compañeros. Queremos esa realización personal, esa popularidad. Por eso una de las nuevas anhelos de varias personas es convertirse en una persona de influencia, como se dice en el día de hoy, youtubers, influenciar a la gente, buscar seguidores para así generar cambios y transformaciones en las personas. En medio de todo esto, no es una historia tan mala, no busca dañar el ser humano, pero el problema es que nos lleva a la desesperación. Esta historia que vive la sociedad en Occidente es una historia que se basó en el Evangelio, pero que ya no tiene Evangelio. Se basó en la fe cristiana, pero ya está ausente de fe cristiana, ya se considera post-cristiana. Es como esa historia del Génesis, que muestra el texto bíblico donde el ser humano realmente el Señor lo creó en armonía y perfecto, pero tuvo problemas, vino el pecado trajo conflictos familiares, personales, sociales, y desde ahí el ser humano ha tratado de luchar y trabajar por superar esto, para algún día a través, no de un Salvador como lo muestra el texto bíblico, no de una obediencia a unos principios de ese Salvador, sino más bien a ese descubrimiento interior, ese yo que se supone es capaz de superar esta circunstancia para algún día vivir feliz. Algo así como similar a como se presenta en el texto bíblico hablando de la eternidad, ese lugar donde, o ese momento de vida donde todo es perfecto. Pero como dije, es una historia. La sociedad del día de hoy vive una historia que pretende ser de esperanza, pero se ha quedado sin un Salvador. Es como querer disfrutar del reino, pero no reconocer al Rey. La antigua normalidad, esa normalidad que por esta pandemia está cambiando radicalmente, nos ha llevado a la ansiedad, a la depresión, a la desesperación, a la violencia, a la intolerancia, al abuso en muchos sentidos. Esta narrativa debe cambiar. Pensando un poco en nuestro país y de esta realidad, de esta narrativa que analizan los sociólogos cristianos, pensaba en el día de hoy. ¿Dónde se ve tan claramente o dónde puede uno ver esta narrativa de una forma muy clara? Pienso en fenómenos musicales, por ejemplo, como la gran popularidad que tiene en este día de hoy el reggaetón. Y Colombia ha sido o se considera una potencia en cuanto a músicos, composición y artistas de este género urbano. Cuando uno trata de analizar esta expresión cultural, es una muestra clara de esa narrativa que quiere buscar el bienestar, el beneficio, la satisfacción del ser humano, pero de ese reino anhelado, de esas relaciones anheladas, pero sin un rey. Es interesante cómo este fenómeno ha permeado
la industria de la música, y como dije en el día de hoy, es la que está moviendo pensamiento, la que está moviendo redes sociales, y en nuestro medio tenemos grandes exponentes de este género musical. También veía en algunos personajes populares en nuestro medio que han podido reflexionar sobre las realidades que vivimos culturalmente en el día de hoy, y ellos mismos también han podido diagnosticar esta historia que se ha quedado sin sentido. El gran filósofo colombiano que maneja hoy uno de los grandes capítulos del humor contemporáneo en nuestro país, el filósofo Suso, ha dicho en uno de sus reportajes de una forma, creo yo, muy sabia. Esto es un personaje que realmente vale la pena analizar. Dice: yo pienso que todo el mundo debería ser rico y famoso, que pudieran hacer todo lo que han soñado. Así también podrían ver que todo esto no es la respuesta. Tremendo. Y cuando uno analiza la vida personal de este personaje, que uno nota el sufrimiento que ha tenido, las luchas que ha tenido, sí que sabe entender y ha podido leer esta historia. Pero en fin, ¿cómo es ese evangelio? ¿Cómo es ese evangelio que sí tiene rey? Porque en el día de hoy, también en la iglesia y también en nuestra sociedad, vivimos tratando de desarrollar un reino sin un rey. Un reino que no necesita un salvador que exija obediencia y dirección. Pero este concepto de un evangelio sin rey no solamente no está trayendo solución a las personas, sino está destruyendo nuestra sociedad. Queremos los beneficios del reino, pero no queremos al rey. En el día de hoy nuestra sociedad ha definido pecado como cualquier cosa que nos haga infeliz. Pecado es cualquier cosa que nos haga infeliz. Por eso, y en segundo lugar, el pecado es siempre algo externo, algo que no soy yo. El problema es mi esposo, el problema son mis hijos, el problema es mi papá, el problema es la sociedad, el problema es el sistema, el problema es la infancia, el problema son los alcaldes, pero yo no soy el problema. Pero ¿qué es el evangelio si no son buenas noticias? El evangelio implica el desarrollo, son buenas noticias para aquellos que quieren vivir, desarrollar un reino en personal, en su vida familiar, en este mundo, pero bajo la dirección de un rey. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, define claramente qué es el evangelio. Romanos capítulo 5, versos 1 al 5 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Esa paz con Dios no viene del éxito, no viene de la libertad, no viene de estar libre de temores, sino viene de esa obra que hizo Jesucristo a favor del ser humano. El verso 2 dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Nos muestra esta porción que esto es un regalo, que no es algo que se trate de lograr por méritos, por hacer más, por conseguir un nuevo trabajo, por la próxima casa, por el próximo amigo, la otra relación, el próximo viaje, por la transformación de los hijos, por el retiro, por la pensión. Es un regalo que Dios da.
En tercer lugar, el versículo 3, perdón, dice, también nos alegramos, y esto sí parece totalmente contrario a la realidad que vivimos, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Pruebas, dificultades, sufrimiento es algo que la historia, la narrativa contemporánea de la antigua normalidad no quiere aceptar. Y tal vez debíamos aceptarla de otra forma. Dice, porque las pruebas y las dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza. Y la firmeza desarrolla carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza. Allí viene como resultado la esperanza. Y esta esperanza no acabará en desilusión. Este evangelio, sin evangelio, este buscar este reino sin el rey, ha traído una tremenda desilusión al ser humano en el día de hoy y particularmente a los jóvenes, desarrollados del amor, desilusionados del amor, de la vida, de los hijos, de los padres, de la iglesia, del Estado, porque allí no está la respuesta. Es en medio de esa esperanza que viene como resultado de ese carácter que se ha formado. Y dice, pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pues Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Este es el verdadero evangelio. Esta es la verdadera historia que sí nos puede dar una nueva normalidad llena de esperanza, donde no tendremos esa desilusión, donde realmente podemos caminar con esa seguridad, con ese valor, con ese sentido de propósito que tanto está anhelando buscar la sociedad del día de hoy. Algunas preguntas que espero que esta semana estemos reflexionando. ¿Has estado tratando de vivir un evangelio sin evangelio? O mejor dicho, ¿has tratado de edificar un reino sin rey? O más bien, donde el único rey que queremos aceptar es nuestra propia presencia. El reino no funciona si no está la presencia de ese Rey Salvador. Todo el vacío, todo el estrés, toda la ansiedad, toda la tristeza, toda la corrupción, toda la frustración, toda la rebeldía que ha traído esa normalidad que hoy está en crisis, puede ser transformada si le damos la oportunidad por ese Señor, por esa presencia de Jesús, Rey, por su obra en la cruz, que puede realmente completar y hacer una realidad esas buenas noticias para todo ser humano. Esta es la oportunidad, inclusive para la iglesia que en los últimos tiempos está perdiendo el camino y ha querido seguir desarrollando un reino sin sujeción al rey.
Esta es la oportunidad de poder transformar esa historia de nuestras vidas. El Señor Jesús no solamente vino a traer un mensaje de esperanza, Él es esperanza viva. Y no solamente es esperanza viva, Él quiere dirigir nuestra vida, ser el Señor de nuestra vida para extender ese reino, que en ocasiones, a través del sufrimiento, de la constancia, del carácter, del esfuerzo, va a dar fruto, pero que jamás en Él seremos desilusionados. En el día de hoy vamos a tomar la Santa Cena, vamos a participar de la Cena del Señor, pero pensando en lo siguiente, en que cada familia cristiana, pero también cómo podemos, si no participamos de esta fe o estamos alejados, cómo podemos volver a este camino, a esa historia, a ese evangelio que sí son buenas noticias. La Cena del Señor es una celebración que indica qué es el verdadero propósito del plan de Dios. El verdadero propósito para el cual vino Jesús, para la salvación, esa salvación que se ofrece como un regalo para todo ser humano. Tal vez muchas veces hemos tomado la comunión, hemos participado de la Santa Cena, o tal vez nunca nos ha interesado hacerlo, pero hoy podría ser la oportunidad de participar, pero no con un sentido de un rito más, sino como la posibilidad de decirle a ese Rey que agradecemos su obra, que queremos que esa esperanza viva esté en nosotros y que en medio de estas crisis que ha revelado cosas buenas, cosas malas, la necesidad de cambio, podamos vivir realmente un evangelio donde el reino tiene un rey que nos da el propósito, la estabilidad, la paz, la dirección y la esperanza cierta de una vida eterna, en paz, en comunión, en libertad, no como la historia que ofrece el mundo de hoy, sino como la historia que Jesús vino a proclamar y a hacer una realidad en tu vida y en mi vida. Permítame orar y posteriormente participaremos de la cena con este sentido. Oremos. Señor nuestro, gracias por vivir, por ser nuestro Dios en el día de hoy. Gracias por tu propósito, tu plan, por ese reino que ofreces, pero también por el señorío, la libertad, el cambio, la transformación, la libertad de el pecado, de la desesperanza, de la desilusión. Señor, gracias por tu obra en la cruz, por el sufrimiento, pero gracias porque por el poder tuyo, el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, resucitaste, venciste la muerte, venciste el pecado y estás presente en este momento de transición, de crisis, donde muchas de nuestra narrativa es cuestionada, de nuestra forma de vivir es cuestionada. Señor, que podamos realmente abrazar esta historia de salvación por tu presencia, por obedecer tu palabra, por obedecerte a ti, por seguir tus principios, por acomodarnos a tu voluntad. Señor, danos esa libertad que tanta esperanza trae a nuestras vidas. Señor, te pido, si no lo hemos hecho, que entres a nuestra vida, que empieces a ser el Rey, el Señor de nuestra vida. Perdona nuestros pecados y permítenos seguirte y extender ese reino donde solo tú eres el Rey. Señor, gracias por estos elementos de la Santa Cena, del pan que significa tu cuerpo quebrantado en la cruz,
La copa que significa tu sangre derramada por nuestros pecados para esa libertad y ese propósito. Y todo esto significando la victoria tuya sobre la muerte, sobre el pecado. Señor, permítenos abrazar para nuestro futuro una nueva historia donde tú seas el Señor de nuestras vidas. Señor, bendice a cada persona y a cada familia que estará participando de esta comunión y ayúdanos a realmente vivir esas buenas noticias siguiéndote a ti, obedeciéndote a ti. En tu nombre oramos. Amén y amén.